¿Qué tal? Buen día, Agustín. ¿Cómo te va? Bien, ¿modificar la ley o una nueva ley de alquileres? Bueno, yo creo que hay modificaciones que hay que hacer, o por lo menos nosotros vamos a proponer y tenemos entendido que la mayoría de los proyectos que se van a presentar tienen que ver con una modificación. Lo que pasa es que, bueno, hay modificaciones que son muy de fondo y la transforman completamente. Esta ley tiene algunos aspectos positivos que hay que rescatar. ¿Cuál? eh, y, por ejemplo, en el tema alquileres intervienen básicamente tres sectores: los propietarios, los inquilinos y los intermediarios, ¿no es cierto?, que son Sí. las inmobiliarias, martilleros, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que el Estado, por ejemplo, sí tiene que regular la actividad de este sector intermediario, Pero regular la para actividad evitar. no significa regular el precio, ¿o sí? Claro, son dos cosas distintas, por Ah, eso digo, una cosa es regular la actividad de estos sectores en el sentido de evitar abusos, de fijar una serie de reglas, como por ejemplo que no se pueda cobrar más de una determinada suma de depósito o de comisiones, que se puedan regular ese tipo de cuestiones nos parece absolutamente bueno y necesario, que además hay un tema interesante: este tipo de regulaciones le corresponden al ámbito de las provincias. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no, tenemos una vez más un avasallamiento de los poderes provinciales. Pero después hay situaciones entre propietarios e inquilinos que han sido reguladas por esta ley actual que está en vigencia, la 27551, y que han producido que se retraiga el mercado, que haya menos oferta, y que han tenido por lo tanto un efecto justamente contradictorio y diferente a lo que se pensaba cuando se hace la ley, y es que se retrajo un mercado, hay menos oferta y es más caro los alquileres, o en su defecto, entre, digamos, dueños e inquilinos, deciden hacer contrataciones y formulaciones de tipo particular, eludiendo directamente a la ley, ¿no es cierto? Básicamente, para nosotros, en el proyecto que presenta Juntos Somos Rionegros, tenemos modificaciones para lo que es el artículo que tiene que ver con la extensión del plazo de alquiler. No, normalmente el uso y costumbre ha sido que para alquiler de vivienda el plazo sea de 2 años, digamos como mínimo exigido, y en esta ley lo pasó a 3 años. Ese fue un primer tema, un primer problema que provocó muchas reacciones negativas. Otro de los artículos que proponemos directamente derogar es aquel que controla lo que tiene que ver con las garantías, donde fija una serie Perdón, de... perdón Luis, volviendo al tema del plazo, lo que se propone entonces es volver a los 2 años, no los Es tres. volver a los 2 años, Volver a los es dos. Ah, volver, es ok. modificarlo y volver a los 2 años. Después, con respecto a las garantías, obviamente también proponemos derogarlo directamente. Lo mismo con respecto a lo que significa la fijación de precio de alquiler con una posibilidad de indexación o aumento anual. En un país como la Argentina, con una economía inflacionaria mensual, altamente inflacionaria, esto es ilógico. Hoy los mismos gremios están pidiendo paritarias prácticamente cuatrimestrales en algunos casos, ¿no es cierto? Entonces, mal podemos fijar que sea una vez al año, y lo que ha dado como resultado esto, según lo que nosotros hemos conversado con las distintas cámaras y con propietarios e inquilinos, es que se hacen arreglos por fuera, o se hace figurar una suma y la que hay es otra. Así que creemos nosotros que esto también hay que derogarlo y dejarlo como una situación que debe ser resuelta entre propietario e inquilino. Es decir, básicamente, vamos a decir así, la ideología que hay detrás del proyecto que proponemos de ley de alquileres es que en la Argentina, fundamentalmente, no tenemos grandes fondos, vamos a decir así, que sean propietarios de una inmensa cadena de departamentos y casas, sino que en la mayoría de los casos la tenencia de uno o dos departamentos es la jubilación de sectores como, qué sé yo, los profesionales, los empresarios, la gente de clase media, ¿no es cierto?, que frente a las míseras jubilaciones que le toca, por ejemplo, a un autónomo, generalmente ha hecho su propia jubilación a través de la posibilidad de uno o dos departamentos. Y esto, si no se ofrecen las condiciones como para que sea ventajoso poder alquilarlo, obviamente no se alquila. Y al no alquilarse, como digo, disminuye la oferta y aumenta el precio de los alquileres. Nosotros Eh, pensamos que el Estado tiene que incentivar la construcción de viviendas para alquiler. Eso es otra cosa. Ahí sí puede haber un resultado positivo. Luis, ¿cuánto tiene la ley de alquileres? ¿Cuántos meses lleva?
No, ¿Un la año? ley de alquileres, ¿Un año y no, medio? ¿Cuánto sí, tiene? un poco más, porque es 2 previa al años. 2019. Debe tener, sí, 2 o 3 años a lo sumo. Es una ley que fue del legislador, el diputado Lipovetsky en su momento. Así que debe ser, sí, del periodo A 15-19, ver, en algún momento de pregunto de esto, esa Luis, ley. porque en tu caso hace muchos años que venís trabajando en política. ¿Se puede, sobre temas medulares que inciden en la vida cotidiana de muchísima gente, el tema, estar modificando las reglas de juego cada 2 años, 3 años, por ejemplo? Porque me Bueno, a imagino ver, que algunos han hecho un contrato con esta ley de alquiler y ahora cuando lo tengan que renovar van a tener que hacer otro tipo de contrato totalmente distinto. Se entiende, y eso tanto para el propietario como para el inquilino. Esta imposibilidad de previsión hacia adelante, más allá de que se detecte, bueno, que es necesario hacer, digo, este tipo de modificaciones, pero ¿por qué estas cosas no cuajan antes en su momento? ¿Por qué esa imprevisión, en todo caso, al momento de discutir una ley nacional? a ver, yo creo que hay muchas veces discursos que son políticamente correctos y electoralmente convenientes y se terminan, digamos, aprobando determinado tipo de leyes que en definitiva en la práctica, como sucedió con esta, demuestran que no son efectivas. Es decir, si la gente no utiliza, si la gente la elude, y si ambos sectores se quejan, porque la queja es unánime por parte de todos, o los tres sectores, porque tanto el sector inmobiliario como inquilinos y patrones se quejan también de este tipo de cuestiones, es porque esto está mal hecho, tiene algo que aunque haya tenido una buena intención en su origen, evidentemente fue equivocado el camino elegido. En el sentido donde aparece un reclamo unánime de modificación, acá no es que hay un partido que es el que está proponiendo la modificación y el resto dice que no. Acá la modificación la Claro, están pero son los proponiendo mismos todos. partidos que hace 3 años atrás estaban apoyando, digamos, y votando a favor este tipo de Es normativa y cierto, por argumentando eso para digo, decir, "Ah, tenemos que hacer esto. Y ahora a ver, no, tenemos que hacer lo otro." y por Este, eso digo que evidentemente esto es algo... El tema de los alquileres es un tema interesante. En 1922, o sea, hace exactamente un 100 siglo. años, se produjo la primera medida de intervención del Estado en el tema de alquileres, que fue, por ejemplo, en ese momento un congelamiento por 2 años. Después recuerdo que hubo otras épocas, bajo el peronismo, de congelamiento de alquileres, y lo que terminó, como digo, produciendo, una cosa es que uno pueda regular ese mercado cuando al mismo tiempo hay un ritmo de construcción frenético y una oferta de construcción para los sectores medios y medio bajos de viviendas sociales, de barrios, etcétera, etcétera. Porque entonces, esto lo hemos vivido en nuestras localidades, en nuestra provincia, cuando la construcción de vivienda de repente en un pueblo, en una ciudad, ingresan un barrio completo de viviendas, de centenares de viviendas, se descomprime el mercado de alquiler y hay una baja de precios. Ahora, cuando la construcción de este tipo de viviendas sociales o viviendas que estén al alcance de todos los sectores no se produce en la velocidad que se tiene que producir, lamentablemente lo que sucede es que estas regulaciones no son efectivas. uh-huh. eh, Hoy se empieza a discutir la reforma. Hoy casualmente, hoy mismo, hoy martes, Luis, ¿o en qué Sí, momento? hoy martes a las 15 se constituye la comisión, que este es otro problema que tiene la Cámara. La Cámara es una Cámara con un virtual empate entre, digamos, oficialismo y oposición, y esto ha dificultado enormemente por las discusiones y las peleas permanentes entre los dos conglomerados nacionales, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, en constituir las comisiones, que son las que en definitiva hacen el trabajo legislativo. Es decir, el trabajo legislativo, cuando uno lo ve por televisión en la Cámara, es la finalización de toda una tarea que en realidad se va dando a lo largo de todos los días del año cuando hay reunión de comisiones. Este año esta paridad ha hecho bastante difícil, y no solo la paridad entre las dos fuerzas, debo decir que además las desinteligencias internas de las dos fuerzas están peleándose para ver qué sector se adueña de la presidencia de las comisiones, ha hecho de que al día de hoy se han constituido muy pocas y no se ha podido tener una actividad plena. En este aspecto, la Comisión de Legislación General se forma en el día de hoy, 15:30 empezamos a trabajar en esto, y se va a recibir a lo largo de un máximo de 30 días, se ha fijado, digamos, como una fecha para resolver el tema, a los distintos actores que tiene todo este fenómeno, todo este problema. Así que
Supongo yo que va a haber seguramente 3 o 4 sesiones informativas, va a haber debate y esto se cree que dentro de 30 días a más tardar tendrá que presentarse ya uno o más posturas en la Cámara para Luis, una nueva ley. Aprovecho para que estamos en conversación al teléfono para hacer una consulta. Boric está en Argentina, el presidente del vecino país de Chile. 2 temas. Uno, los pasos fronterizos. Aquí en la región permanecen cerrados por decisión de Chile. ¿Están planteando alguna revisión de este tipo de medidas por parte del vecino país y lo están haciendo saber o no? Sí, sí. Ayer presentamos justamente desde nuestro bloque de Juntos Somos Río Negro una nota, se la presenté en mano al presidente chileno, que tuvo la deferencia de atenderme, y estuvimos conversando sobre el tema. Él nos dijo que no solo se trataba, nosotros peticionamos fundamentalmente por los pasos que hace, o por el paso, vamos a decir, principal que tenemos en nuestra región, que es el Cardenal Zamoré. No olvidando que hay otros pasos también, ¿no es cierto? Pero sí, el Cardenal Zamoré es uno de los 13 pasos prioritarios y de los más importantes en la comunicación argentino-chilena. Nos dijo que no solo estaba el tema, obviamente, de Zamoré, sino que le habían presentado ya otros pasos a lo largo de toda la frontera, la larga frontera que tenemos con ellos. Bueno, sí, hace rato que viene la comunidad chilena en nuestro país pidiendo eso, y también los argentinos que residen en Chile. Y fíjate que no podés, si vos hoy querés ir con un automóvil, una familia binacional quiere ir de un lado al otro, tiene que ir hasta Mendoza, subir 1000 kilómetros y después bajar otros 1000 kilómetros para ir a la región a la 10ª región, por ejemplo, con todos los costos que ello implica. El otro día me decía un vecino nuestro, el costo del peaje nada más que tenía en Chile para ir desde Santiago hasta Temuco era impresionante. Entonces, por otra parte, nos venimos perjudicados porque hoy, inclusive con los valores del cambio, tendríamos una gran cantidad de visitas de turistas chilenos y turistas extranjeros que entran por Chile, que también eso es muy común. Así que bueno... ¿Y le anticipó algo o no? ¿Le dijo, sí, vamos a abrir o no? Sí, dijo que en un plazo perentorio que probablemente pueda ser menor a un mes, iban a proceder a estas aperturas. Así que bueno, esperemos que esto se produzca, porque verdaderamente es un problema bastante serio, ¿no? ¿De Walmapu no hablaron? No, a ver, mira, te voy a contar, yo no solo participé en esta reunión en el Congreso donde pude conversar con Boric, sino que en la noche estuve en la cena que le ofreció el presidente argentino a toda la comitiva chilena, y me tocó estar sentado en algo que uno ve lo que es la democracia en Chile después de tanto que han tenido que sufrir estas situaciones de violencia, y me tocó estar sentado al lado de un diputado de la UDI, de la derecha chilena, y a mi otro lado tenía a una representante del pueblo mapuche, también diputada de 30 años, muy jovencita ella, ¿no es cierto? O sea, lo pusieron al medio para evitar los roces, digamos. No, justamente me dieron una lección. La comitiva chilena es una comitiva que vino con todos los representantes de todos los partidos, y ellos están haciendo un enorme esfuerzo de convivencia para poder resolver los problemas que ha tenido y que viene cargando, digamos, la democracia en Chile. Sí, 5 viviendas quemaron este fin de semana en Chile, producto de los conflictos, de la conflictividad que tiene con algunos sectores más radicalizados ahí en Chile. Y es un problema muy serio, donde además hay un sector claramente violento, obviamente con ramificaciones en la Argentina. Esto ya está demostrado, no se puede ignorar, y esos son sectores con los cuales el diálogo es muy difícil. Yo creo que la aplicación de la ley es un elemento central en ese caso, ¿no es cierto? Es decir, ellos también diferencian entre los millones, porque en el caso de ellos son millones de habitantes que se reconocen como mapuches, y los pequeños grupos que en todo caso han decidido que la violencia y el desconocimiento de los estados actuales es el camino a seguir, ¿no?